a que en una hoja o en tu propio smartphone puedas. Para finalizar este lanzamiento, invito a los presentes a presenciar nuestro primer webinar conmemorativo. Se dirige a ustedes la directora de la Escuela de Ingeniería en Geomensura y Cartografía, señora Fabiola Barrenechea Riveros. Hola, buenos días a todos. Primero, agradecerles la participación en esta actividad y tengo el honor de presentar a nuestro expositor, que es el doctor Hugo Romero. Él es doctor en Geografía y Ordenación del Territorio, máster en Ciencias en Ordenamiento Territorial, diplomado en Sistemas de Información Geográfica aplicados al medio ambiente, Premio Nacional de Geografía en el año 2013, y recibió también el Premio Latinoamericana de Geografía Milton Santos en el año 2019 por su contribución a la investigación y docencia disciplinaria. Él actualmente es docente de la Universidad de Chile y tuvo la gran gentileza de participar en nuestra actividad y poder darnos esta exposición sobre cambio climático urbano y la dispersión del COVID-19. Dejo con ustedes al doctor Hugo Romero. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. He estado muy grato de participar en esta actividad, por varias razones, ¿eh? La primera de ellas es que por Dios que nos hace falta el diálogo, por Dios que nos hace falta la compañía, ¿no? Especialmente en el caso mío, que estoy dentro de la población de alto riesgo, ¿no? Por tener ya más de 70 años, se me ha tornado difícil este proceso de enclaustramiento, debo confesarlo. Y desafortunadamente esto puede tener una cierta influencia en restarnos la posibilidad de crear, de pensar, de discutir, ¿no? Entonces, es muy bueno, estoy muy agradecido de Fabiola, estoy muy agradecido de mi colega Gloria Naranjo, que me haya permitido participar en esta actividad. Y claro, lo que he aprendido hasta ahora es muy significativo. He aprendido que la situación económica evidentemente se va a tornar crítica, que frente a esto vamos a tener que practicar compostaje, ¿no? Para justamente ahorrar y poder entrar en una economía más circular. He aprendido que probablemente vamos a tener que tomar café y filosofar, ¿no? Respecto a lo que está pasando. En fin, he aprendido varias lecciones de todo lo que ustedes han tenido la gentileza de presentarnos y demostrar, más que nada, que todo el mundo está interesado en conversar, en dialogar, en innovar, ¿no? Y todas estas cosas parecen ser muy importantes. Y quizás el mensaje más importante de partida que uno tendría que tener es que hoy día ninguno de nosotros es experto en lo que estamos enfrentando. Tenemos la impresión de que nuestras bases del conocimiento, la confianza, fe en la ciencia y la tecnología se nos han desmoronado. Y que muchos de los modelos con los cuales fuimos educados y fuimos supuestamente preparados profesionalmente, académicamente, para una vida de certezas, se han transformado en incertidumbres. Y algunos de los modelos principales sobre la base de los cuales hemos estado avanzando en el último tiempo, por ejemplo, uno muy significativo, la globalización y sus instituciones, prácticamente desafiando, ¿no? Desde el punto de vista del intercambio comercial, del movimiento de personas, ¿no? Desafiando a la globalización ambiental, sin percatarnos de que probablemente al acentuar por ejemplo, el intercambio comercial y de personas, el turismo y la movilización gigantesca y creciente de todos nosotros, al mismo tiempo, a través de nosotros, estábamos generando condiciones de vulnerabilidad que no imaginamos nunca. Es evidente que las reflexiones y las lecciones que tenemos que aprender son inconmensurables. Pero quizás lo más importante de todo es que no vaya a suceder, como nos ha ocurrido en otras tragedias, en otros desastres, que una vez familiarizados o adaptados a la condición,
perdamos la capacidad de cambiar la situación. Vale decir, más que nunca, un concepto de resiliencia que tenga como propósito último no volver a lo anterior. Es algo que realmente nos tiene que marcar y principalmente tiene que marcarle a ustedes, como ingenieros, como innovadores y como creadores. No podemos seguir repitiendo los errores de los cuales probablemente muchas veces en forma inadvertida nos fuimos sumiendo. Entonces, en este contexto, en que en lo personal no tengo otro ánimo que no sea plantearles algunas ideas, sin considerarme experto ni en cambio climático, ni tampoco en el virus, ¿no? Porque difícilmente alguien podría confirmar esa posición hoy día, ante tanta incertidumbre, ante tantas dificultades para poder validar los modelos, ante tantos errores respecto a las predicciones, ante tantas decisiones insinuadas y algunas ejecutadas, de las cuales después nos hemos tenido que arrepentir a los pocos días. Entonces, evidentemente, esta situación tan compleja, tan multidisciplinaria, pero al mismo tiempo tan desafiante, nos invita a todos, pero especialmente a ustedes, a repensar la sustentabilidad del mundo que hemos construido. Entonces, en ese sentido, a mí me pareció extraordinariamente interesante el poder conversar con ustedes algunas de estas cuestiones. Entonces voy a compartir la pantalla para poder mostrar algunas ilustraciones. Le ruego a quien esté moderando que cuando ya se aburran o cuando quede poco tiempo, ¿no?, me diga que efectivamente termine la conversación, porque siempre uno planea estas conversaciones mucho más largas de lo que usualmente debieran ser, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla, perdón por esto. Porque evidentemente una de las cuestiones que a mí, por ejemplo, me ha parecido fundamental comentarles es que trabajando yo en una facultad de arquitectura y urbanismo de la Universidad de Chile por muchos años, me resulta impresentable esto que les estoy mostrando, ¿no? Vale Mira, decir, sola cosa, está mostrando una carpeta, por si es que está mostrando el PPT, que supongo yo que dejó intentó sí, abrir. quiero mostrar el PPT. Yo estoy viendo el PPT, ese es el problema. Nosotros estamos viendo una carpeta que dice descargas. Ya. Tiene que cerrar compartir pantalla y compartir de nuevo, pero donde le diga PPT. Ya. Compartir pantalla, allí, Ahora selecciona el PPT, que debería tener abierto. O si no, la pantalla completa, donde diría Screens. ese, ¿ahora lo ves? Sí, ahora Ahora sí sí. se ve. Ah, perfecto, qué bueno. Siempre estamos aprendiendo esto, especialmente los más ancianos. Bueno, lo que les quería decir que, por ejemplo, mirando esta imagen, que es una imagen real de nuestra ciudad, y trabajando en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, como cualquiera de ustedes trabajando en cualquier facultad como la de Ingeniería, sería pertinente preguntarse, ¿será esta la ciudad que estamos construyendo? O sea, efectivamente, ¿será esta la ciudad que desearíamos todos? Y desde luego que enfrentado a las restricciones tan dramáticas y drásticas las cuales estamos viviendo hoy día en términos de cuarentena, y consecuentemente, como hemos visto en todas las ciudades del mundo, un decaimiento sustantivo de la contaminación atmosférica, ¿es que acaso no será oportuno entonces pensar y adoptar las medidas para no seguir respirando esta atmósfera envenenada? En otras palabras, ¿no será oportuno entonces sacar a Chile y sus ciudades del ranking de las ciudades más contaminadas del hemisferio sur para efectivamente cambiar nuestros sistemas de vida, nuestros sistemas de transporte y esencialmente para intentar mitigar esta situación que nos toca vivir? Entonces, evidentemente, sobre estos temas, la conversación aún es precaria. Voy a tener que volver a llamar porque no puedo avanzar en estos momentos con la presentación. Voy a pasarme a otra. Disculpen todas las dificultades que esto pueda tener. Está bien, es parte del webinar. Es parte de la ignorancia con la cual enfrentamos todo esto.
Entonces, una primera cuestión importante, cuando pensamos en ciudad, tenemos que pensar en el ecosistema urbano. Y el ecosistema urbano, como ustedes lo pueden ver representado en esta imagen superior, es una adición, es una sinergia entre subsistemas que son sumamente importantes. Por ejemplo, el atmosférico. Evidentemente, nosotros prácticamente fuimos perdiendo la idea de que vivíamos en una atmósfera y que en esa atmósfera y que el aire era un valor muy grande, una buena calidad de aire, un aire sin virus, un aire sin contaminantes. Era fundamental. Pero para conseguir ese aire teníamos que tener una biosfera urbana, ¿no? Teníamos que tener una cantidad, por ejemplo, de áreas verdes, de vegetación, que cumpliera los servicios y funciones ecológicas para depurar ese aire. Teníamos que tener una hidrósfera urbana adecuada, especialmente cuando los pronósticos de sequía o de estrés Hay un hídrico montón de gente, pues eso. se mantienen, ¿no? Y por supuesto tenemos que tener una clara conciencia de nuestra condición litosférica y pedosférica. Hay unos zucchini y eso puedes comprar, no sé. Fíjese Les usted, pido, Pablo Golden, por favor, que silencie el micrófono para poder seguir con la conferencia. ¿se fija Gracias. usted? Por ejemplo, en el caso de la litósfera, ¿no? Durante los últimos días hemos escuchado nuevamente intervenciones que dan cuenta del riesgo de tener una ciudad al lado de una falla tan grande como de Ramón, ¿no? Entonces, ¿qué conciencia tenemos de que lo que nos está sucediendo es parte de un sistema? Y es muy interesante que ustedes hayan planteado en todas las conversaciones que efectivamente están formando ingenieros con una visión integral, con una visión y una sensibilidad social. Todo esto tiene mucho que ver con la propia angustia y las propias dificultades que hoy día enfrentamos. Entre las cosas fundamentales que nosotros hemos venido estudiando en el caso del medio ambiente de nuestras ciudades, está, por ejemplo, el caso de la isla de calor. No, la generación de islas de calor hace que nuestras ciudades, a pesar de todas las decisiones y recomendaciones de contribuir sustancialmente a reducir las acumulaciones de energía y las acumulaciones de calor, y principalmente las acumulaciones de carbono, a pesar de eso, el diseño urbano, en la estructura del transporte, en la presencia de las áreas verdes, no están hasta hoy día presentes estas dimensiones. Y por supuesto que cuando comenzamos a observar que probablemente los desplazamientos, la manera que estamos habitando la ciudad, se constituyen en factores relevantes, ¿no? Nuestra propia incapacidad para poder asumir el confinamiento. Son todas cuestiones que necesariamente nos hacen pensar que las condiciones, por ejemplo, de sombra de la ciudad son las adecuadas para permitir una confortabilidad mayor, para permitir la circulación del aire al interior de nuestros cañones urbanos, para permitir en una adecuada manera el reciclamiento de los contaminantes atmosféricos, para filtrar las condiciones del aire, para generar fronteras, para generar separaciones ambientales al interior de nuestras ciudades, para evitar el contagio fácil de una comuna a otra, por ejemplo, o de un lugar habitado a otro. ¿Cómo vamos a incorporar todo esto en el diseño de nuestras ciudades en el futuro? ¿Cómo vamos a dar cuenta de la circulación atmosférica al interior de nuestra ciudad? Algo que hasta ahora no ha constituido un problema. Por supuesto, nos damos cuenta y durante los próximos días comenzaremos a vivir directamente los efectos de la contaminación atmosférica, como siempre ha sucedido, con la esperanza que en aquellas ciudades en las cuales el transporte vehicular es la causa principal, como Santiago, esto se pueda ver claramente mitigado, pero con la certeza que en otras ciudades, particularmente de Talca hacia el sur, donde las chimeneas son las principales fuentes de contaminación, ya el rol que debe estar jugando la concentración de contaminantes en ciudades como Temuco, Valdivia, Osorno, etcétera, ¿no? Debe ser muy significativa en el comportamiento del virus. Pero de la misma manera, si nos preguntáramos cuánto está participando la circulación atmosférica al interior de la ciudad en la transmisión de un virus, de este virus, hacia otras áreas de la misma, no es una dimensión ni una preocupación que hayamos asumido hasta ahora. El viento es una de las cuestiones más significativas de tener en cuenta desde el punto de vista de los cambios climáticos generados por la ciudad. Como ustedes se han dado cuenta, en mi posición y en mi exposición, realmente mi preocupación principal no está en cambiar el clima global,
porque eso resulta muy lejano a las escalas probables en que nos movemos en la sociedad, pero sí cambiar el clima de nuestro nicho ecológico, de la ciudad, tornarla más saludable. Y dentro de esa búsqueda de salubridad, evidentemente tenemos que evitar todos aquellos factores, todas aquellas condicionantes de la vida urbana, desde el punto de vista de la naturaleza y también de la sociedad, que hacen que hayamos imperceptiblemente quizás, o probablemente sin el esfuerzo suficiente, sin la capacidad política de cambiar las cosas, de efectivamente estar sumido en el cambio a una ciudad mejor. En estos estudios sobre cambio climático urbano, en esta necesidad de tratar de relacionar y descubrir las relaciones entre las condiciones físicas, sociofísicas de nuestras ciudades y el aparecimiento de estos virus, la distribución que van experimentando, evidentemente no podemos estar ajenos a las escalas mayores. Claro, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la predicción de precipitaciones para este año, esta es una imagen realizada por el Centro de Cambio Climático de la APEC, de la Asociación de Países de la Cuenca del Pacífico, por el Centro de Cambio Climático que tiene su sede en Corea. Ellos distribuyen mensualmente estos pronósticos. Y miren lo que nos están diciendo respecto a las anomalías pluviométricas para Chile. Prácticamente todo se mantiene en una condición de sequía, ¿no? Y como pueden ver en el centro del país, esa sequía, o sea, esas anomalías negativas de precipitaciones se tornan aún más significativas. O sea, podríamos decir que estamos nuevamente en el inicio de una continuación o de un invierno que debiera ser la continuación de las condiciones de sequía que hemos experimentado durante el último tiempo. Y por supuesto, bajo esas condiciones, junto con las anteriores de tipo urbana, tendríamos que preguntarnos si efectivamente estas condiciones de sequía contribuyen o no a la difusión del virus. Y respecto a las temperaturas, las predicciones para el periodo mayo-julio de este año indican que el país se mantendrá en una condición más bien neutral. No se advierte un enfriamiento sustancial, que sería mucho más riesgoso respecto a lo que se sabe del comportamiento del virus, pero tampoco se advierte una secuencia de olas de calor en los próximos meses. Por supuesto, también bajo estas condiciones de neutralidad podríamos pensar que las temperaturas más bien van a ser moderadas. Significativa, hoy día comienzan a asumir gran importancia. No sé si me está escuchando, me sale un mensaje que ha sido silenciado el mensaje. No, sí se escucha. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, esta necesidad de vincular nuestra situación local con la situación global, por supuesto el cambio climático es una de esas situaciones, por todo lo que explica, pero también pensemos en los pronósticos que se nos están presentando en el mediano plazo, y de qué manera estos pronósticos y la expresión de ello en las próximas temperaturas, humedad, ventilación, que va a ocurrir en los próximos meses, cómo están influyendo o cómo han influido hasta ahora. Cuando uno piensa el aparecimiento de la pandemia en Santiago, la distribución después a Talca, enseguida Punta Arenas con las más altas tasas de contaminación para luego pasar a Temuco. ¿Qué estará indicando todo esto? Por supuesto, las fuentes de contagio que se encargan de distribuir la pandemia, pero al mismo tiempo, ¿cómo serán las condiciones hospitalarias para el virus que se generan en estas ciudades? ¿No? ¿Cómo cambiarán esas condiciones y cómo cambiarán también como efecto de las medidas que se adoptan? ¿No? ¿Cómo poder separar todos estos factores? Evidentemente constituye parte de la incerteza. Y toda la literatura que ustedes pueden hoy día consultar, toda la literatura científica, en cualquier área, va a plantear que los enfoques son esencialmente preliminares. Claro, una de las cuestiones que probablemente a uno le llame más la atención, particularmente yo como geógrafo, trabajando en territorios reales, en ciudades, ¿no? A lo más en barrios, ¿no? Y se nos plantea este tremendo desafío de la gran escala, de la escala global, de la globalización, ¿no? De estos cambios como el que les estaba advirtiendo, ¿no? Cómo se va a comportar la temperatura y las precipitaciones en este invierno, cuáles son los pronósticos, pero al mismo tiempo cuáles son las incertidumbres que existen respecto a aquello, ¿no? Todo eso nos genera ya a esa escala muchas dificultades de comprensión. Desde luego, esa dificultad de comprensión explica la tardanza en adoptar medidas respecto a la difusión de un virus, que siempre lo vimos acotado a China, que después nos sorprendimos cuando pasó por las latitudes subtropicales hacia Europa y Asia, y después con mayor razón cuando avanzó hacia el hemisferio sur.
Y muchas de las personas del hemisferio norte hoy día se preguntan en la interrogante científica, ¿cuánto podemos aprender del sur? También sería oportuno que nosotros dijéramos cuánto podemos aprender del norte respecto a la manera en que ellos han evolucionado, especialmente porque ellos vienen saliendo del invierno y nosotros vamos entrando al invierno. Y esta es una situación que efectivamente nos debiera preocupar muchísimo. Pero además de esta incertidumbre y curiosidades que derivan de esta condición global, ¿qué pasa con el micromundo? ¿No? En el caso de la geografía en particular, y seguramente en la ingeniería sucede algo parecido, estamos más bien acostumbrados a estudiar el mundo real. ¿Y qué pasa con este mundo invisible? ¿No? ¿Qué pasa con estas partículas, nanopartículas, entre los cuales, por supuesto, está involucrado nuestro virus? ¿Cuánto sabemos de ella? ¿Cuánto sabemos de su existencia? O sea, ¿cuánto conocemos del mundo que comienza a existir o a manifestarse a esta microescala? ¿No? ¿Y cuánto sabemos hoy día de las relaciones corpóreas? O sea, nosotros como seres humanos, nuestro cuerpo interactuando, por ejemplo, con todo este material particulado que está presente en nuestra atmósfera, en nuestro aire, en nuestra contaminación. ¿Cuánto sabemos realmente del comportamiento de la parte superior del aparato respiratorio? ¿No? ¿Cuánto sabemos cuánto de estas partículas se depositan en nuestros alvéolos pulmonares en forma definitiva? Y como ustedes lo ven hoy día, ¿cuánto podríamos conocer de las maneras de adaptación de nosotros como seres humanos a todos estos desafíos gigantescos que hoy día prácticamente no tenemos ninguna respuesta? Esto se agrava en el caso de nuestras ciudades. Miren ustedes las imágenes de los guetos verticales de Estación Central. ¿Cómo será la vida en estos guetos verticales para condiciones de pandemia? ¿Será acaso estos edificios de una cuadra de altura la respuesta que nos brinda la distancia física manifestada en distancia social, las condiciones de autarquía para poder enfrentar el confinamiento, la separación de estos barrios, las condiciones, perdona? Fíjense ustedes, ¿cómo hemos construido estas edificaciones, ¿no? Sin pensar en estas condiciones de máxima incertidumbre. Claro, la expansión de ciudades como Santiago. Aquí ustedes tienen una imagen de lo que esperamos que suceda hasta el 2024. En la práctica, una ciudad cada vez más expandida, ocupando superficies agrícolas y naturales de sus alrededores, generando una dispersión gigantesca, incapaz de ser enfrentada no solamente por nosotros como habitantes, sino también por las necesidades de salud, las instalaciones médicas, la distribución del personal sanitario, ¿no? Y todo ello contrastado con una movilidad extraordinaria creada durante el último tiempo, personas viajando 2 horas o 3 horas diarias desde su hogar a su lugar de trabajo, los lugares de trabajo completamente distanciados de los hogares, los lugares de educación completamente separados de los sitios de residencia, todo ello generando una movilidad gigantesca y básicamente no generando los espacios autosustentables. Nuestros barrios nunca han sido autosustentables, principalmente los más vulnerables socialmente hablando. ¿No será tiempo entonces de rediseñar la ciudad, de rediseñar el crecimiento de la misma? ¿No será el momento de generar cápsulas urbanas? ¿No será el momento efectivamente de entender que el confinamiento no puede ser una condición permanente y que por lo tanto la generación de espacios públicos adecuados, manteniendo los distanciamientos sociales, los sitios de adquisición de bienes y servicios, etcétera, no serán otras las condiciones en las cuales tenemos que plantearnos en nuestras ciudades? Pero básicamente, ¿no será acaso un momento oportuno para reconocer nuestros grandes errores? Por ejemplo, miren ustedes la distribución de la vegetación en 1994 en torno a la ciudad de Santiago, campos agrícolas, áreas naturales, por ejemplo, humedales, bosques y matorrales, para ver la situación en el 2004, ¿no? Prácticamente gran parte de las superficies verdes que rodeaban a nuestras ciudades han sido urbanizadas, han sido transformadas en desiertos. ¿Qué tiene que ver el desaparecimiento de la vegetación y de las funciones de servicios urbanos, ¿no?
Y cómo eso ocurre todos los años prácticamente nuestra ciudad crece 1000 hectáreas, ¿no? Ustedes ven las cifras, estamos hablando de una cuarentena que afecta a 8 millones de personas, al 45% de la población del país. Pero ¿cómo es posible seguir concentrando gente en una ciudad que se torna extraordinariamente vulnerable? Tan vulnerable que en la práctica es tan difícil de manejar y conducir la pandemia. Fíjese usted, esta era la distribución de las temperaturas de emisión superficial en Santiago el año 2009. Vean cómo se distribuía el calor en la ciudad, ¿no? Básicamente un sector oriente con temperaturas promedio más frías y un sector poniente con temperaturas algo más cálidas. Esos 10 años después, en 2019. Vale decir, no solo no estamos cumpliendo con los compromisos que supuestamente hemos asumido frente a la comunidad internacional, respecto, por ejemplo, a la lucha contra el cambio climático. No, nosotros nos hemos preocupado sustancialmente de aumentar el calor, ¿no? Y esto efectivamente no puede ser, ¿no? Hemos desechado todas esas áreas para poder transformar lo que era una cuenca con balances de momento hídricos y de energía suficientemente interesante, transformarlo en una situación prácticamente nefasta y adversa para las condiciones ambientales. Esto es una síntesis de cómo han aumentado las temperaturas en toda la ciudad de Santiago durante los últimos 10 años. Solamente hay ciertos lugares, ciertos puntos que tendríamos que examinar con mucho más cuidado para darnos cuenta efectivamente por qué algunos se mantuvieron con temperatura estable o en algunos casos incluso disminuyeron un poco. ¿Cómo se han generado y cómo se han comportado nuestras islas de calor? Miren, esta es la distribución de la temperatura en el mes de enero en Santiago, ¿no? En la mañana, y esto es en la noche. Claro, la isla de calor emitiendo a plena capacidad. ¿Y cuál es la principal manera de luchar contra la isla de calor? Bueno, diluirlas, ¿no? Eliminar las grandes concentraciones de densidades urbanas, eliminar el hacinamiento. ¿Y no será entonces acaso que para luchar contra el cambio climático, para luchar contra las islas de calor, en este caso, al mismo tiempo estaríamos luchando contra los virus, contra las pandemias, contra los riesgos, ¿no? Son todas preguntas que efectivamente tendríamos que empezar a resolver. La ocurrencia de olas de calor durante el último tiempo, de 2015 en adelante especialmente. Pero fíjese usted la distribución de las olas de calor en el país, perdón, en la ciudad, ¿no? No hay nada homogéneo dentro de la ciudad. Todo es heterogéneo, todo es diverso. La ciudad es un gran mosaico caleidoscópico de microespacios, de microambientes. ¿No será oportuno aprovechar esos microambientes entonces para diseñarlo de otra manera, para enfrentar los problemas que entendíamos que eran globales y que sin embargo son locales? Y ahora entendemos que no solamente son locales, son microlocales y probablemente volver a estas relaciones corpóreas de las cuales alcanzábamos a hablar. Hoy día la geografía del cuerpo, se dio generalizando como un desafío enormemente grande. Y los puntos de calor extremo que hemos observado durante el último tiempo. Fíjense ustedes cómo en diferentes localidades de Santiago comienzan a generarse estos puntos de calor, estos hotspots. ¿Qué son ellos? ¿No? Por las investigaciones que hemos practicado hasta ahora, aparentemente se trata principalmente de grandes conglomerados urbanos, de edificios de altura, de rascacielos, como veíamos viendo en los guetos verticales. No nos habíamos dado cuenta necesariamente de esto. Y los principales áreas de cambio, por ejemplo, Quilicura. En la imagen izquierda, vean ustedes cómo el color oscuro indica la presencia de la vegetación. 10 años atrás, miren la misma comuna de Quilicura, hoy día, o recientemente. Miren cómo desapareció completamente los campos agrícolas, las áreas cultivadas. Y observen en la imagen superior derecha la temperatura. Claro, desaparece la vegetación, desaparecen las áreas verdes, los humedales, aparece la urbanización y su desierto urbano. Resultado, acumulación de calor. Miren abajo la comuna de Cerrillo, hoy día una de las más afectadas. Observen cómo cuando estaba el aeropuerto de Cerrillo o cuando recién se estaba desmantelando, habían áreas verdes en su entorno. 10 años después desaparecieron todas esas áreas verdes, preparando una urbanización seguramente de muy alta densidad. Y observen cómo el calor aumentó, sustituyendo todas aquellas áreas que controlaban la temperatura local. Y miren la contaminación atmosférica, ¿no? En azul, los valores menores, en este caso de material particulado
de 10 de 10 micrones. Miren ustedes lo que sucede en la ciudad durante un día de máxima contaminación. El sector oriente tiene unos islotes de calidad del aire adecuados, y miren lo que sucede en el sector poniente, en Cerro Navia, en Pudahuel, ¿no? Observen que la relación cuantitativa entre las acumulaciones de calor, entre las concentraciones de contaminantes en el sector oriente respecto al poniente, difieren 20 veces. Entonces, claro, cuando ustedes hablaban al comienzo, o la decana presentaba el perfil del ingeniero de ustedes, y hablaba de la sensibilidad y compromiso con la sustentabilidad y con la sociedad, esto no puede ser. No puede ser que por vivir en las comunas del sector oriente tengamos 20 veces menos contaminación que el sector poniente. Eso respecto al material de 10, el material articulado de 10 micrones. Pero fíjense ustedes lo que pasa acá con el 2,5. Se repite prácticamente la misma situación. ¿Y por qué sería importante esto? Porque todas las investigaciones preliminares que hoy día se están planteando y sacando conclusiones de Europa, por ejemplo, o de Asia, indican que la contaminación atmosférica y las condiciones climáticas locales son factores muy incidentes en la transmisión y en la residencia del virus. Entonces, desde luego, este contraste tan marcado entre la urbanización del sector poniente de la ciudad respecto al sector oriente, la misma ciudad, los mismos habitantes, los mismos chilenos. Y por supuesto, eso nos lleva necesariamente a plantearnos una pregunta de fondo. ¿Es que acaso esta ciudad es sustentable para todos? ¿Es que acaso la pandemia se está comportando de la misma manera en todas las áreas de la ciudad, más allá de la dinámica tremenda que efectivamente obliga a pensar a dos escalas netamente distintas, o probablemente a tres escalas netamente distintas? Lo que sucede en la ciudad, lo que sucede y va variando en sus comunas, y lo que sucede en los barrios y al interior de las viviendas confinadas. Todas estas escalas requieren un esfuerzo gigantesco de ampliación del conocimiento, especialmente en nuestro país, en nuestras ciudades, ¿no? En las cuales, por supuesto, el esfuerzo científico siempre es muy limitado, y la disponibilidad de datos, como ustedes lo han visto también, extraordinariamente precaria. ¿No será entonces que también los factores e indicadores socioeconómicos forman parte de todo aquello que constituye los riesgos ambientales respecto a estas pandemias? Miren ustedes la distribución del ingreso en el año 2002 y observen el 2016. En color azul, por supuesto, el cono o la zona de riqueza. El resto, la zona de estratos medios y pobres. Observen los colores rojos en ambos casos. Son los sectores más pobres de la ciudad, donde seguramente se dan las mayores tasas de hacinamiento. Y el hacinamiento, más que la densidad, más que la distribución de la población, de acuerdo a la literatura, que como les digo, todavía tiene mucho sentido alcance preliminar, aparece como uno de los principales factores de distribución de la pandemia. Observen ahora una imagen de Vitacura en la parte baja y de Estación Central en la parte alta. El área construida a la izquierda, las áreas verdes al centro, las temperaturas, perdón, lo que llamamos el sky view factor, o el factor de visión del cielo, o sea, efectivamente si estamos en presencia de cañones urbanos cerrados o no. Arriba, Estación Central, fíjense los cañones urbanos, observen prácticamente la ausencia de vegetación, miren Vitacura abajo, ¿no? Exactamente lo contrario. Edificios de menor altura, grandes espacios intersticiales, jardines, como ven en la imagen del centro, en áreas verdes, y a la derecha, por supuesto, un sky view factor, un factor de visibilidad del cielo amplio. Cuando uno compara las temperaturas de ambas comunas, representando ambas, por supuesto, unas situaciones socioambientales diferentes, observa entonces claramente, por ejemplo, en el caso de las temperaturas, el predominio del calor en la estación central en forma absolutamente generalizada, y por otro lado, sin embargo, el predominio de las áreas frescas en el área de Vitacura. Y desde luego que estos cambios de temperatura en el transcurso del día, por ejemplo, son muy interesantes,
¿no? Porque ustedes pueden ver cómo al mediodía en Estación Central se concentra el calor marcadamente a través de los colores rojos y más fuertes que aparecen en la parte superior, comparen con el calor de Vitacura en la parte inferior, ¿no? Dos climas radicalmente distintos y por lo tanto dos efectos que esperamos sean radicalmente distintos en lo que venimos observando. Ya se comienzan a apreciar algunas tendencias en esta dirección, pero aún todo es muy prematuro como para poder afirmarlo taxativamente. Y respecto a la ventilación, en la parte superior, estación central, observe los edificios marcados en negro y observe las áreas de disminución de la ventilación en forma total. Esto es lo que los ingleses llaman creación de zonas muertas. Vale decir, zonas en donde se pierde la capacidad depuradora de la atmósfera, la capacidad refrigerante respecto a las temperaturas, por lo tanto, se pierde calidad de vida. Y miren abajo la distribución de los vientos en Vitacura, completamente distinto. No se ven alterados y los edificios prácticamente no generan estas zonas tan marcadas de tipo de pérdida de ventilación. Los cambios en la dirección del viento, generados por estos edificios, como ustedes pueden observar en la imagen inferior, en el sector izquierdo, Vitacura, en el sector derecho, Estación Central. No solo son edificios de mayor altura, sino como ustedes pueden observar, eliminan prácticamente en su totalidad la ventilación, la disminuyen tanto que pierden toda la capacidad depuradora de la contaminación atmosférica. Y bueno, ¿qué se sabe hoy día sobre la relación entre clima, contaminación atmosférica y el virus? Estas son informaciones provenientes de Italia. Miren ustedes cómo en Italia se encontraron tres situaciones completamente distintas. Aquellas provincias o aquellas regiones de ese país que efectivamente alcanzaron los más altos valores en los periodos de observación que, como ustedes pueden ver, abarca entre febrero y abril de este año. En el color mediano morado, las áreas intermedias y abajo los sectores que prácticamente tuvieron muy pocos contagios. Algo de esto vemos también en Chile, aunque todavía estamos sumidos en una dinámica que nos resulta muy difícil de poder sistematizar. Entonces, ¿se distribuye normalmente entre las regiones italianas? ¿Se distribuyó regularmente en ese país el virus? Como ustedes pueden ver, no es así. Y la explicación que dan los especialistas italianos para esta distribución es asociar directamente el número de contagios y la rapidez y transmisión comunitaria de esos contagios con las condiciones de contaminación atmosférica. O sea, efectivamente, si se compara la contaminación atmosférica de Lombardía, de la Emilia-Romagna o del sector del Piedemonte con los otros sectores de más al sur de ese país, se ven grandes diferencias que, según los científicos de ese país, son responsabilidad de la contaminación atmosférica. Aquí ustedes pueden ver interrelaciones negativas entre el número de casos por día entre el 8 y 29 de enero en los casos de diferentes capitales del mundo. Vean las diferencias, vean las relaciones negativas entre el número de casos por día y la temperatura. O sea, en otras palabras, a medida que disminuye la temperatura, aumentan los casos. Y lo mismo se puede decir respecto a la humedad relativa. No obstante que en esta última hay una cierta discusión, pero en general, las investigaciones practicadas en Europa, en Asia, ¿no?, insisten en que durante la época de inviernos de ellos, la asociación entre bajas temperaturas y una humedad disminuida fueron factores muy importantes. Y de la misma manera advierten cómo el regreso a la primavera y la prontitud del verano están señalando condiciones mucho más propicias para recuperación de la vida en todas las ciudades y esos países. Sin embargo, también debo decir que muchos de los especialistas italianos, los propios chinos y de otros países advierten o señalan con preocupación cómo será la situación del hemisferio sur. Entonces, efectivamente, es muy importante comunicarles estas preocupaciones, comunicarles de qué manera, entonces, ¿no?, como ustedes pueden ver acá, temperatura y humedad en 50 ciudades. Y vean ustedes que los puntos rojos que señalan la concentración de los contagios en estas ciudades distribuidas en el mundo, aparece claramente que las temperaturas entre 0 y 10 grados, como lo muestran los círculos rojos, son las que, temperaturas promedio, como pueden ver, ¿no? Entre 0 y 10 grados, efectivamente, temperaturas que nosotros encontramos en Chile en estos momentos y por supuesto tendremos en el invierno, señalan una relación muy clara con el número de
contagiados y con la manera que se difunde la pandemia. Aquí hay unas investigaciones también provenientes de comparaciones de diferentes ciudades del mundo. En el lado izquierdo de las figuras superiores aparecen ciudades que no han tenido un contagio amplio, y en el lado derecho de toda esa figura, la relación entre ciudades con alto contagio, temperaturas en la figura superior izquierda, humedad absoluta en la figura del centro y humedad relativa en la de la derecha. Y abajo, las regresiones entre estas variables. Como ustedes pueden ver nuevamente, concentración de los contagios, de los números de casos, de los índices de transmisión en ciertas temperaturas que podríamos identificar prácticamente entre 0 y 10 grados. Respecto a la humedad absoluta, parece mucho más clara, ¿no? Por supuesto, ustedes saben, la humedad absoluta está más relacionada con la ocurrencia de precipitaciones, ¿no? Hemos dicho entonces que los pronósticos de lluvia son escasos para el país y por lo tanto presumimos que vamos a tener una humedad absoluta reducida, pero por otro lado, sin embargo, ustedes pueden observar que la humedad relativa se mantiene relativamente alta porque, como ustedes saben, está en relación directa con la temperatura. Relaciones negativas, número efectivo reproductivo de la enfermedad y temperatura y humedad en 100 ciudades chinas para el mes de enero, ¿no? Y más o menos las condiciones, como ustedes pueden observar, las relaciones inversas son semejantes a las que hemos ido observando. Entonces, claro, en el caso de Santiago, ¿no? Tenemos todavía temperaturas de verano. La distribución de las temperaturas de invierno, bien lo sabemos, en algunos momentos varían por lo que hemos señalado respecto a las islas de calor y a sus modificaciones durante el día. Hay momentos que efectivamente las comunas del sector oriente son mucho más cálidas que las del sector poniente o a la inversa, ¿no? Pero esencialmente también debiéramos decir que las oscilaciones térmicas son muchísimo más marcadas en las comunas del poniente, especialmente como pueden ver en la figura de la derecha en Quilicura, Renca, Quinta Normal, Pudahuel, etc., respecto a oscilaciones térmicas diarias mucho menores en el sector oriente, principalmente Vitacura, Las Condes, Providencia. ¿Por qué es importante la oscilación térmica y no solamente la temperatura? Porque efectivamente, como ustedes bien lo saben, ¿no es cierto?, si nos pilla descuidado respecto a una mañana fría y luego el día con temperaturas elevadas, como ocurrió estos últimos días en Santiago, efectivamente la sensibilidad del aparato respiratorio, no solo ante el virus, sino ante el conjunto de enfermedades invernales respiratorias típicas, se torna extraordinariamente sensible y eso es una de las preocupaciones mayores. En el caso de las observaciones que hemos realizado para Santiago, efectivamente, hasta ahora, las relaciones entre temperatura, humedad y la distribución del virus son bastante tenues, pero esperamos, como lo indica la literatura europea, que esto varíe en las próximas semanas como consecuencia justamente de la llegada del otoño, propiamente tal, que hasta ahora lo hemos tenido muy brevemente, pero esencialmente la llegada del invierno. Entonces, claro, los casos absolutos, como ustedes bien lo saben, ¿no?, han ido variando, ¿no?, y las tasas de incidencia también lo han hecho, y estamos en una condición, entonces, para finalizar, de preguntas, de dudas, de interrogantes, de llamado a una serie de investigaciones que hay que practicar, y principalmente de un llamado a reconocer que nuestras ciudades, y particularmente en el caso de Santiago, tenemos que evitar esto que comienza a aparecer como algo interesante y que seguramente se tornará materia de análisis mucho más riguroso en los próximos meses cuando se libere esta información, ¿no? ¿Dónde están efectivamente los casos? Y principalmente, ¿cómo explicar estos clústeres que ustedes comienzan a ver, por ejemplo, en el sector superior derecho de esta imagen, ¿no? O en este otro caso, en otra imagen, esto es para un día, ¿no? Y comienza a verse entonces estas conformaciones que, por supuesto, para terminar, debo decir tres cosas que son relevantes. Primero, las informaciones de que disponemos en toda la literatura son esencialmente preliminares. Y por lo tanto, se hace un llamado a todas las contribuciones científicas que sean posibles para poder aclarar y sistematizar todas estas dimensiones que hasta ahora parecen, por supuesto, opacadas o subordinadas, por supuesto, a la urgencia médica, y eso es completamente aceptable. Pero en los próximos meses o los próximos años, las universidades tendremos que realizar un gran esfuerzo de sistematización
de toda esta información. Lo segundo, que me parece muy importante, lo dice un científico iraní en una reciente publicación. Nuestras ciudades no están adaptadas para enfrentar ningún riesgo, tampoco la pandemia, pero tampoco los demás riesgos socionaturales, ni los naturales propiamente tales. Por lo tanto, tenemos que construir ciudades sustentables. Y esto es una necesidad que, por supuesto, abarca esencialmente, y quizá eso es la esencia del tercer mensaje, un incremento de la sensibilidad social. Y principalmente, cómo vamos a resolver las islas de hacinamiento. Cómo vamos a tornar una ciudad con barrios autosustentables. Cómo vamos a generar espacios públicos de frontera y separación, pero que al mismo tiempo sean de convergencia. ¿Cómo vamos a resolver el sistema del transporte público en el futuro? ¿Cómo vamos a disminuir la contaminación? Porque sencillamente estimamos que es un síntoma de una enfermedad, y esa enfermedad tiene que ver con que las condiciones de salud de la ciudad no son las adecuadas. Y por supuesto, una ciudad saludable no es la que tiene más hospitales, es la que tiene menos enfermos. O sea, es aquella ciudad que nos garantiza a todos y todas una condición de vida mejor. Ese es el gran compromiso para una resiliencia positiva. Vale decir, una resiliencia que no aspire a que el sistema sea igual antes que comience la crisis, sino que esencialmente sea mucho mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una excelente ponencia. Estaba leyendo comentarios y la verdad es que ha sido muy ilustrativa, muy educativa, porque de repente cuesta entender un poco estos temas, relacionarlos, ¿cierto? Y ver cómo efectivamente la mala construcción que hemos tenido, el mal diseño de nuestras ciudades nos conlleva a generar cambios climáticos que son locales y que no muchas veces somos conscientes de eso. Y cómo eso además puede ir afectándonos en el sentido de la propagación de esta enfermedad, que como usted bien dice al final, no estamos preparados para ningún tipo de riesgo y menos para este tipo de riesgo de origen biológico que nunca antes lo habíamos tenido acá en nuestro país, ni en el mundo en general. Así que le agradezco, doy espacio a preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerle aprovechando el gran orador que tenemos ahora acá. Sí, yo tengo una consulta. ¿Cómo cómo pensaría usted que podríamos esparcir un poco la población ya existente en Santiago? O sea, ¿cómo podría facilitar el hacer que Santiago se expanda un poco? O sea, no que se expanda, sino que se desconcentre la población en Santiago en realidad. Esa era la pregunta. Mister está muteado, no se le escuchó la respuesta a Mr. ¿Está Hugo. con silencio, Hugo? Claro. No, lo que quería señalar era que cuando se dice que estamos 8 millones en cuarentena hoy día, ¿no? Es una gigantesca multitud, ¿no? Pero cuando se agrega que esto significa el 45% del país viviendo en una ciudad, es una pregunta que necesariamente nos lleva, bueno, ¿hay alguna otra ciudad en América Latina en que el 45% de la población vive en una misma ciudad? Claro, porque uno piensa, por supuesto, en Brasil, dice, bueno, en Sao Paulo viven 25 millones de personas. Sí, pero Brasil tiene 220 millones de habitantes. O sea que en realidad Sao Paulo es el 10% de la población de ese país. O cuando hablamos de Ciudad de México, claro, también tiene 25 millones de habitantes. Sí, pero Ciudad de México tiene 120 millones, México tiene 120 millones, o sea, es menos de un cuarto. Entonces, claro, esto de haber generado, y particularmente no haber tenido capacidad de incentivar el poblamiento y el desarrollo urbano en nuestras regiones, parece no ser conveniente. ¿No? No convienen estas grandes aglomeraciones, como lo ha demostrado Nueva York, como lo ha demostrado ciudades grandes en nuestro último tiempo. ¿No? Sao Paulo, sin duda, Sao Paulo se apronta, ustedes han visto la cifra de muerte en Sao Paulo, ¿no? Pero efectivamente los pronósticos de hoy son absolutamente adversos para la situación en Brasil y particularmente en las grandes metrópolis, Sao Paulo y Río, ¿no? Entonces, lógicamente, es una primera cuestión, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener una auténtica política de regionalización? En la cual efectivamente los incentivos sean lo suficientemente atrayentes, particularmente para el mundo de la cultura y la investigación.
¿no? Yo siempre digo, ¿dónde está la Boeing en Estados Unidos? No, está en el estado de Washington. El estado de Washington no es Washington, es en la frontera con Canadá, ¿no? ¿Dónde está efectivamente el principal hospital de quemado en Estados Unidos? Está en Gainesville. ¿Dónde queda en Gainesville? Un pequeño pueblo al interior de Florida. No puede estar todo acá. Entonces, primera cuestión. Segunda cuestión, el tipo ciudad. No podemos tener una ciudad que crezca como una mancha de aceite en todas las direcciones. Tenemos que tener una red urbana, ¿no? Y vinculada por sistemas ferroviarios. Eso lo ha demostrado todas las grandes metrópolis del mundo, ¿no? Una red de ciudades de asentamiento independiente, con capacidad autonómica, justamente para poder resistir estos desafíos. Y tercero, muy importante, tenemos que tener creo que toda esta idea del encapsulamiento de las cápsulas urbanas es una idea que tenemos que seguir pensando, ¿no? Efectivamente, cómo creamos barrios con capacidad de impedir o disminuir la acentuada movilidad de la cual hemos visto que efectivamente es una principal fuente de contagio. Porque claro, olvidé decir que todas las investigaciones que yo he tenido la ocasión de conocer no le dan a las condiciones de clima y a las condiciones de contaminación más allá de un 50% de explicación. O sea, el otro 50% lo hacen recaer en los antecedentes sociales, ¿no? Y como les digo, si uno compara densidad, demografía y hacinamiento, todos coinciden en el hacinamiento, el dato más importante, porque en definitiva, ese 50% tan importante de la ecuación tiene que ver con el contagio. Por lo tanto, ¿cómo vamos a generar distancias sociales en el futuro? Perdón, distancias físicas. Por supuesto, distancias sociales ya tenemos en exceso, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son una política de diseño del espacio, del país en primer lugar, de sus regiones, ¿no? Pero esencialmente también de disminuir estos bolsones de confinamiento adverso que hemos creado. Por ejemplo, en Antofagasta, ¿me fijas? O en Iquique, lo que estamos viendo hoy día en Alto Hospicio Iquique, también están con cuarentena, ¿no? Efectivamente, entonces tenemos que replantearnos estas cuestiones y a mí se me ocurre sin tener ninguna intención política, decir que efectivamente creo que uno debiera crear, así como después de los grandes terremotos se crearon impuestos para la reconstrucción, ¿no? Que sin duda han sido muy relevantes. No, vale la pena, a raíz de lo que mencionaba Fabiola, pensar que dentro de esta semana tenemos que celebrar los 60 años del terremoto y tsunami más grande que ha experimentado el mundo, ¿no es cierto? El terremoto de Valdivia, ¿no? Para pensar que ese proceso de reconstrucción, con todas sus fallas, ocurrió principalmente porque toda la sociedad chilena se comprometió a pagar el impuesto a la reconstrucción, ¿no? O sea, disponer de fondos centrales para poder tomar decisiones respecto a la reconstrucción de las ciudades, a la infraestructura necesaria que tenían que tener, porque ustedes comprenderán que el desastre de 1960 marcó también claramente la insuficiencia urbana. ¿No será el momento entonces de pensar efectivamente en una cierta manera de invertir fuertemente en equidad social, en equidad espacial, en equidad regional? ¿No? Yo creo que todas estas preguntas también debieran estar en la discusión. La discusión no puede estar circunscrita solamente al ambiente médico. Por supuesto, en el caso de incendios, los bomberos lo primero, pero aquí tenemos también que no dejar de pensar, principalmente las universidades, principalmente los ingenieros, que tenemos que pensar ahora en soluciones a mediano y largo plazo. Y una de esas soluciones tiene que ver con la regionalización, la desconcentración y la conformación de una geografía mucho más saludable. Eso me parece. Voy a cerrar un poquito la cortina porque me está dando el sol. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta que hacer? Yo voy a hacer una consulta a don Hugo. Buenos días, Carla Angulo. Desde el punto de vista académico, ¿qué podemos hacer frente a este problema? Bueno, mira, yo he estado en dos reuniones porque además tengo el honor de presidir la Sociedad Chilena de Geografía. He estado en dos reuniones con el Ministerio de Ciencia y Tecnología que han ocurrido durante las últimas semanas con los presidentes de 48 sociedades científicas que prácticamente representan todas las ramas del saber. Y ustedes saben que se ha creado un fondo especial que se va a decidir que se cierra el concurso la próxima semana para poder aumentar claramente los niveles de investigación. Entonces, lo primero, evidentemente, cada uno de nosotros puede contribuir, como han demostrado los muchachos que hablaron antes. Cada uno puede
contribuir a la sustentabilidad, cada uno puede contribuir al conocimiento, y por lo tanto cada uno de nosotros puede, especialmente, yo diría, aprovechar el momento de crisis, ¿no? Para advertir que el conocimiento que tenemos, ¿no? No tiene la fortaleza, no tiene el grado de endogenismo. Vale decir, no es que nosotros sepamos cuál es la situación de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de nuestras comunas, de nuestras viviendas. No lo sabemos, ¿no? La falta y la incluso incredulidad respecto a la información existente es muy alta, ¿no? Y efectivamente un país que no tiene sistemas de información públicos con máxima transparencia y credibilidad pone en riesgo, ¿no?, las decisiones y por supuesto a la sociedad. Por lo tanto, aumentar el conocimiento científico en todas sus dimensiones, porque ustedes han visto, he tratado de explicar en mi exposición de que el tema no es necesariamente médico. Por supuesto, en primer lugar lo es, pero además tenemos que pensar en todas estas otras dimensiones de la construcción de nuestro ambiente, un ambiente saludable. Entonces, lógicamente, la segunda cuestión que me parece muy importante es que reconocer ante la insuficiencia del conocimiento la necesidad también que de alguna manera el teletrabajo y la teleeducación lo están haciendo palpable, ¿no? ¿No será acaso que también tenemos que cambiar nuestras prácticas docentes y nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje? ¿No? ¿No será que efectivamente el desarrollo de la capacidad innovativa, creativa, analítica, crítica, pasan a ser muy importantes? Es probable entonces que nuestro conocimiento esencialmente receptivo, por lo menos en las escuelas que a mí me toca conocer, ¿no?, en que en la práctica seguimos de alguna manera repitiendo el conocimiento ya sabido, ¿no será acaso que habrá que reemplazarlo por un conocimiento que seguramente va a tener que tener características distintas? Ese conocimiento es probable que tenga que estar mucho más enfocado en las demandas sociales de conocimiento, ¿no? Vale decir, justamente aquellas dimensiones en las cuales efectivamente nosotros podríamos responder a estas, no sé cómo llamarlas, porque querría decir que para mí, debo confesarlo, ya que estamos entre amigos, ¿no? Las últimas imágenes de ollas comunes, ¿no?, o de personas que han tenido que estar horas en una ambulancia esperando una atención médica, a mí me causan llanto, me superan, ¿no? Y entiendo, como dice ayer Contardo la tercera, entiendo que nosotros somos una generación fracasada, pero eso no debiera ser usted. O sea, en algún momento nosotros pensamos, particularmente a fines de la década de los 60, que íbamos a poder cambiar el mundo a través de la Revolución de París. Hoy día teníamos que preguntarnos si fuimos capaces de cambiarlo. Y es probable que tengamos que aceptar que no tuvimos la capacidad de hacerlo. Entonces ahora ustedes pueden o tienen la gran oportunidad de hacer lo que nosotros no pudimos hacer. Ese sería mi mensaje para poder cerrar la conversación, porque me parece que Fabiola también está diciendo que tenemos que terminar. ¿Les parece que terminemos aquí? No sé, Fabiola, si está bien. Sí, está bien, está muy bien. O sea, pues tendríamos todo el día para conversar, porque la verdad que es un tema bastante interesante. Va a quedar la grabación puesta vamos a ver después, les vamos a informar cómo vamos a subir la presentación, porque hay varias personas que ya lo están pidiendo. Así que agradecer nuevamente a Hugo Romero por su excelente presentación y que después quedamos en contacto, porque ahí voy a aprovechar el espacio porque en función de una investigación que estamos haciendo que justamente relaciona clima, contaminación y COVID. A lo mejor te hago algunas consultas después por interno, pero te reitero los agradecimientos y también muchas gracias a todos por participar y quedan todos invitados a la Semana de Ingeniería. Son varias charlas que están esta semana que son muy interesantes, de diferentes temas y con expositores, todos de muy buen nivel como el que tuvimos hoy día. Así que muchas gracias por su presentación. No sé si la decano va a comentar algo para finalizar. Sí, yo quiero también agradecer a Hugo, de verdad que la presentación fue muy clara, los temas súper atingentes, muy interesantes. Yo me declaro ignorante en varios temas que tocaste,
Así que te agradezco la forma que mandaste el mensaje, la forma clara. Tengo excelentes comentarios, han llegado un montón de comentarios felicitando tu presentación, te agradezco. También te invito a que sigamos trabajando juntos, nosotros todavía somos una generación que podemos hacer algo, y desde tu experiencia nos gustaría que nos ayudaras a orientarnos. Tenemos a varios estudiantes conectados que yo sé que también quieren aportar desde su ámbito. Y aprovecho también de invitar a los estudiantes que vean el resto de las charlas. Tenemos expositores muy buenos como Hugo, y que también participen de nuestros concursos, que lo hicimos con cariño también para unos concursos un poco más lúdicos quizás, pero también para relajar un poco el ambiente, porque estamos en un momento un poco de estrés, donde la empatía es necesaria, donde la resiliencia, como decía Hugo, también es importante, donde también es importante ver los impactos que tienen, los impactos tanto negativos como positivos. Estamos viendo que también la descontaminación ha bajado, que eso es bueno, es malo, obviamente es bueno, qué cosa hay que mejorar. Ahí Hugo nos presentó varios desafíos que yo creo que tenemos que nosotros asumir, hacernos cargo y proyectarnos cómo podemos aportar y también difundir y vincularnos con otras entidades, con otras universidades, con otras instituciones, porque es necesario que todos aportemos desde nuestro ámbito del conocimiento, y les agradezco a todos la presencia a esta charla. Yo sé que es también una semana en ingeniería súper particular, donde ya la transformación digital llegó para quedarse, y nosotros tenemos que un poco adaptarnos. Le agradezco la flexibilidad a todos los que están hoy día, y principalmente a los estudiantes que están ahora conectados, que muchas gracias, y esperamos tenerlos en las próximas charlas. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Muchas gracias, decano. Con esto damos por finalizada esta primera actividad. Buenos días.